Dios Todopoderoso sea bendiciendo la vida de cada uno de los que vean este video, y les aconsejo en el amor de Cristo que lo vean todo, porque Dios nos trae una palabra que le decía yo a mi hija, ni yo sé. Solo sé que Dios me ha mandado, me ha dado la cita, así que yo vengo confiando en que sea Él hablando por mi vida, ya que Él nos usa a sus hijos. Así que si usted es un hijo de Dios, déjese usar por el Señor. No le tenga temor a nada ni a nadie más que al único Dios verdadero. Aunque nos venga el temor se va a lanzar sobre nosotros, pero nosotros vamos a tener que, con la palabra de Dios, hacer que el enemigo huya de los espíritus de temor. Y sabe que para eso Dios nos dio palabra, y la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? Es Cristo. Si no, dice que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Dice, porque también ahí mismo dice, porque el temor lleva en sí castigo. Así que Dios me guarde, ¿verdad? Me libre de ser castigada por no dar la palabra, por tener miedo. Y hay otro versículo también maravilloso y poderoso, porque es palabra de Dios viva. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardes o de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ese dominio propio que estamos perdiendo la cada rato. Un día esto me decía, ya me dio risa, me decía mi hija que yo perdí el dominio propio cuando me enojo. La verdad que le digo yo, hasta Dios se enoja, ya justificándome yo. Pero es verdad, lo perdemos, pero Dios nos lo dio ya. Lo que pasa es que no lo usamos todos los días, a veces lo usamos y a veces no, ese dominio propio. ¿Quién es el dominio propio de nosotros? ¿Quién es el ayudador que todos los días, día y noche está con nosotros? Con los hijos de Dios, el Espíritu Santo. Así que si no queremos ir a Él por ayuda, entonces Él no nos va a ayudar, porque a la fuerza Él no nos va a agarrar a hacer nada. Pero si le pedimos, Dios nos va a conceder en el nombre de Jesús nuestras peticiones. Aprovecho, no le pidamos al Espíritu Santo, porque la palabra santa de Dios no enseña que pidamos al Espíritu Santo. Yo quiero, y los reto acá, o un reto en el Señor, que vaya a escudriñar la Biblia, o ponga ahí en donde usted quiera investigar, en Google, donde usted quiera, ponga citas bíblicas para orar al Espíritu Santo, y le aseguro que no le van a dar ninguna, porque no hay ninguna. Dios dice, Jesús dijo que pidiéramos en su nombre, en el nombre de Él. Así que pidamos en el nombre de Jesús a Dios, y ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar, a llevar el mensaje ante Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo pedimos, y para eso está el Espíritu de Dios. Así que toda la gloria a Dios por Cristo Jesús, su Hijo amado, y también por su Santo Espíritu. A Dios solo la gloria. Así que vámonos a leer Primera de Samuel, capítulo, ya les digo cuál vamos a tener, el capítulo 2, desde el 12 en adelante. Así que vamos siempre con la gracia de Dios, que es su preciosa salvación gratis, que la quiere para usted. Este mensaje me estoy sospechando que es para los hijos de Dios. Pero usted que no ha aceptado a Cristo y ya está oyendo este mensaje, también es para usted. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y es más cortante que espada de doble filo. O sea, que tiene filo aquí y tiene filo acá. Y traspasa, dice, hasta partir el alma. Así que a usted también le va a hablar la palabra de Dios. Pero principalmente creo, no estoy segura, que es para nosotros los hijos de Dios. Leo pues, los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí, ya le voy a decir quién era Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo me detuve cuando estaba leyendo allí y yo dije, si ellos son los hijos de Elí, Elí era un sacerdote de Dios. Esto lo había decidido el Señor desde que venían ellos los 40 años que anduvieron en el desierto, donde el Señor escogió a la tribu de Aarón, perdón, de la misma familia de Moisés, para que ellos fueran sacerdotes. Y habían también levitas en esa misma raza, vamos a decir. Bueno, no raza, tribu, porque todos eran la misma raza. Israel era el mismo, nada más que ellos se dividían en 12 tribus, ¿verdad? Por los diferentes hijos de Jacob. Entonces aquí dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Me detuve ahí y yo digo, Señor,
que no tenían conocimiento de usted. Si esa gente desde pequeñito, desde niñito les enseñaban la palabra de Dios, la ley, lo que Moisés les había dejado. Y aquí ya, esta lectura que yo estoy teniendo, ya habían pasado muchos años. Entonces esta gente sí conocía de Dios, como usted y yo, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a las congregaciones, oímos las prédicas, y si no, pues agarramos la Biblia y la leemos. Pero aquí dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces yo, pidiéndole a Dios, entonces yo le voy a decir lo que Dios me hizo sentir, y no es un sentir que no lo va a confirmar con la palabra. Así que, si es algo que no está en la Biblia, bótelo, tírelo, no es de Dios. Pero si es de Dios, confírmelo con la palabra. Entonces aquí podríamos leer así mejor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían temor de Jehová. Eso es lo que ellos no tenían. Ellos conocían las escrituras. ¿Sabe qué pasa a veces? Que en las traducciones que han hecho de la Biblia, de los originales, se ha venido a veces cambiando las palabras. Y eso es muy triste. Así es que aquí es el temor. Ellos no tenían temor, como nosotros un montón de veces, que no nos importa lo que ya Dios nos dijo. Dios nos dice, no robes. Ay, pero es que yo necesito, estoy sin dinero. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Mi hija tenía unos centavitos y le dije yo, hija, dame tu dinero porque lo voy a necesitar. Así le dije. Pero pongamos que ella no me lo da. Y me voy y me le meto a su cuarto y se lo agarro. Atrevidamente. ¿Cómo se le llama esto? Se llama robar. Y luego ella me pregunta, mamá, yo ando buscando el dinero, ¿usted me lo agarró? Y yo le digo que no. ¿Cómo se llama eso? Mentir. Después de robar viene la mentira, y así nos vamos encadenando en las trampas del enemigo, que nos tiró dardos, y por las mismas necesidades que tenemos vamos cayendo, vamos sucumbiendo. Entonces estos hijos de Elí, que era el sacerdote principal, ellos estaban allí y ministraban también. Entonces, oiga, le voy a seguir leyendo. Así es que tengamos mucho cuidado nosotros, los hijos de Dios, en esta situación y en todo lo que verdad Dios nos habla en su santa palabra, para que no nos pase lo que le pasó a Elí con estos muchachos. O eran hombres mayores, no lo sé. Y era costumbre, oiga bien, lo que ellos acostumbraban. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, ¿verdad? Donde se estaba cociendo la carne, en la olla o en el caldero o en la marmita, dice acá. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Claro, la palabra de Dios enseñaba que también ellos tenían derecho, pero ponga cuidado usted cómo es que ellos hacían pecar al pueblo y ellos pecaban. Oiga, ellos tenían derecho a comer de lo que le llevaban de ofrendas al Señor. En este caso eran sacrificios de animales. Y lo metía en el perol, dice. Bueno, ese ya lo leí, vámonos al 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, ya es otra cosa que ellos hacían. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos querían hacerla como a ellos se les antojaba. Ahí empezaron ellos a desobedecer a Dios. Grosura, esa carne llena de grasa. Mire usted, eso se quemaba para Dios y ardía como ofrenda de olor fragante. Pero ellos querían carne. Estaba acordando de mi hijo cuando estaba chiquito, en vez de decir carne cruda, porque el bandido le había agarrado cuando uno estaba preparando la carne, llegaba y agarró sin que nosotros le diéramos un pedazo de carne cruda y se la comió. Eso hizo mi hijo, el mayor, que ahora tiene como 37 años, no, que va a 38, tiene ya, está viejito ya, le digo yo. Y entonces nosotros nos asustamos porque el niño se comió la carne cruda. ¿Qué hacía entonces? Llegaba y decía, carne cula. No podía decir la R. Entonces esto le gustaba la carne cruda, con grasa. Pero vea lo que Dios después les habla por andar comiendo carne cruda. O la cocinaban con grasa y se la llena de manteca, vamos a decir nosotros ahora, aceite del animal. Asimismo, antes de quemarla, dice el sacerdote, ya les leí el 15,
Sigo leyendo. Da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. El 16. Y si el hombre que estaba haciendo el sacrificio le respondía, quemen la grosura primero, eso era lo que Dios había mandado, quemar la grosura. Quemen la grosura primero y después tomen como quieran. Tomen como quieran, dijo. Él respondía, el siervo, ¿verdad? El que les hacía el servicio a los sacerdotes. Él respondía, no, si no, dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Dámela, o sea, exigiéndole. Eso no estaba permitido. Eso no era así como Dios lo había mandado. ¿Cuántos hombres, siervos de Dios, hacen eso? A la fuerza, así. Te tiran y te maldicen y te dicen para sacarte tu dinero. Hasta usan este versículo, esto lo tuercen. Y dice de que uno tiene que llevarle al Señor. Y que mira que eso estaba en el Antiguo Testamento, así que puedes llevarle tus primicias, pero tuercen la palabra, porque la palabra de Dios por lo menos dice en el Nuevo Testamento, hablando de las primicias, que nosotros hoy somos las primicias, y nosotros no estamos hechos de dinero, estamos hechos de la mano poderosa de Dios, y hoy tenemos adentro el Espíritu precioso de Dios, somos pertenencia, por eso somos primicias de Dios. Pero entonces el hombre tuerce los versículos del Antiguo Testamento que llevaban las primicias de los frutos de la tierra del pueblo de Israel, y lo tuercen y ahora lo convierten a dinero, lo convierten a casa, lo convierten a carro, lo convierten a oro, y dame esto, dame lo otro, y tuercen la palabra así como estos que estaban torciendo el mandamiento de Dios de quemar la grosura. Ellos la pedían para ellos. Ahora vámonos al 17. Era pues muy grande, no era grande. Yo quiero que usted oiga lo que dice aquí la palabra de Dios, aleluya. Y la palabra dice ella misma, de ella, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es necesario estarnos recordando este versículo, si es posible todos los días, porque todos los días el diablo nos va a querer engañar torciendo las escrituras. Entonces dice, era pues muy, ¿cómo era, hermanos? Era muy grande, dice acá. Estoy por el versículo 17, capítulo 2 de Primera de Samuel, para que vaya y lea. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ah, pues sí, eran jóvenes. No sé qué edad tenían. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo las menospreciaban? Me vale hacer lo que a mí se me antoja, aunque sea de Dios, yo lo voy a agarrar, lo voy a hacer como yo quiera. Y mucho se está dando eso con nosotros, los hijos de Dios. Este se llama templo del Espíritu Santo ahora. Allí iba la gente a quemar en el templo de Dios, que era hecho de manos de hombre. Bueno, aquí no era precisamente un templo. Si nosotros vemos, todavía no se ha construido el templo, pero había un lugar especial donde la gente llegaba a quemar sus ofrendas, donde llegaba a dejar las ofrendas. Entonces, acá Dios nos está mostrando, amados, que si ahora donde nosotros hacemos sacrificios de alabanza, usted le canta en medio de la prueba, en medio del dolor, y usted empieza a alabar a Dios, está haciendo sacrificios a Dios. Ahora no, los sacrificios no es dinero, ahora los sacrificios no es que usted va a sacar de lo primero de los frutos de la tierra. Eso se terminó, porque eso era en el antiguo pacto, y el último pacto, que ya no ahora es pacta como te enseñan, pacta aquí, pacta allá, da dinero, pacta con Dios, dale tanto para que Dios te convierta a tu familia. Eso es falso, porque el último pacto ya se cumplió, y era que Cristo iba a venir, el pacto de la llama de la gracia, hasta ahí nomás. Y ahora estamos bajo una gracia infinita de Dios que no merecemos, de salvación a través de todo aquel que en Cristo crea. No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ya no es por obras como Israel, que agarraban animales y cosas y las llevaban ante Dios para ganarse el favor de Dios. Ahora es a través de Cristo. Él es el que pagó por todo lo que hoy nosotros tenemos ese privilegio de tener: salvación, salud, provisión de todos los días, trabajo, todas las bendiciones son gratis. Dios la da gratis. Usted no tiene que pagarle nada al sacerdote, no tiene que darle nada ni a mí ni a nadie para que Dios le bendiga. Yo le enseño que usted le dé al necesitado. Yo enseño lo que la palabra enseña, que usted dé donde se congrega para los gastos de la congregación, y para que le den al enfermo, para que le den al que pierde un ser querido. Hace poco Dios se llevó a un hijo de Dios, a un joven, y hasta el terreno con el dinero que la iglesia que le lleva ofrendas a Dios, o
en forma de diezmo, en forma del 20%, 30%, lo que usted quiera. Entonces de allí agarraron y compraron un terreno y allí depositaron lo que fue cuerpo de ese siervo de Dios, que no voy a mencionar nombre para no ofender a nadie. Pero cosas que yo veo donde yo me congrego y le doy gloria a Dios por eso. Y vivo orando para que el dinero no se desvíe para cosas vanas, para una cuenta de banco, para que no se guarde el dinero en banco, porque va a venir Cristo y eso se va a quedar ahí. ¿A quién le va a quedar? ¿A quién le va a servir? Así es que hay que usarlo ahora, porque mañana no sabemos si viene Cristo o hoy mismo puede venir en este instante. Así es que aleluya, la gloria es para Dios por esta palabra. Así es que sigo leyendo, amados, que estaba diciéndoles que no se debe ser así, que debemos agarrar las cosas como hijo de Dios que yo soy. Voy a arrebatarle a un menor en las cosas de Dios y obligarlo y torcer la palabra y decirle dame acá, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, así es que dame el 20% o dame el diezmo, y si no me lo das, acuérdate que dice Malaquías, maldito soy con maldición porque me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. Eso no. Yo no soy nadie para venir a maldecir a nadie. Dios lo dijo a través del profeta Malaquías, pero eso ya pasó. Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia y es ¿sabe cómo se da ahora? Con un corazón alegre. Si quieres dar $1, qué sé yo, de qué país eres, entonces llevas lo que Dios te pone en tu corazón. Él sabe, y no endurezcas tu corazón cuando Dios te ponga que des $1,000. Aleluya, no te estoy diciendo que me des nada ni que des eso. Solo te digo, Dios de repente hace eso, lo digo por experiencia propia. Dios te dice, mira, dale tanto a ese hermano. Y tal vez ese hermano no ha dicho que tiene problemas, no lo ha dicho. Él está orando ante Dios, esa hermana o ese hermano. Y Dios sabe el problema y te usa a ti. Sí, porque Él paga, dice. El que da al pobre, Él se lo va a pagar. Pero el que da al rico va a empobrecerse. Te estoy dando citas bíblicas. Entonces, Dios nos pone eso y lo tenemos que hacer. Porque si amamos a Dios, amamos a mi hermano, al prójimo. Y vea, y después te vas a dar cuenta que ese hermano va a contar que Dios le dio. Y tal vez ni te va a mencionar, pero sí, él sabe que es de Dios, que vino el sentir. Así es que no torzamos la palabra. Yo no vengo aquí a que des 1,000 ni 2,000, nada de eso. Sino que Dios ama al dador alegre. Si lo das con alegría, aunque sea $1, o $0,5, o centavos de dólar, pero si lo haces con alegría. Entonces, aquí ya nosotros vamos a hablar de Samuelito, el hijo de Ana, que en la presencia de Dios ella decía, y lloraba, ni siquiera se lo oía, y dice que Elí la tomó por ebria, y a Dios le concedió tener su hijo, ella lo llevó a vivir, lo dio al Señor como se lo había ofrecido, y ya estaba él allí mirando todo ese asunto, pero dice que oiga, lo voy a leer, dice que era muy grande el pecado delante de Jehová de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vea, y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Ahí es donde debemos de ministrar nosotros, en la presencia de Dios, donde ahí todo está descubierto, donde Él nos va a hablar y nos va a decir, esto no me gusta lo que estás haciendo, o se agrada a Dios y te dice palabras bonitas, porque papito Dios es así. Muchas veces nosotros no vamos al hijo y le decimos, hijito, te amo, mira qué bien que estás haciendo la cosa. No lo hacemos muchas veces, pero papito Dios sí nos habla y nos conforta y nos fortalece siempre, no solamente una vez en la vida, siempre. Pero ¿cómo hay que hacer? Buscando de Dios, ministrando en la presencia de Dios. ¿Qué es ministrar? Orando, rogando por los demás y por uno mismo también. Eso es ministrar, buscar de Dios, servir a Dios en sus cosas, en predicar la palabra. Eso es ministrar, porque estamos dando consuelo a otras vidas, porque estamos haciendo que otras personas, hijos de Dios o no hijos de Dios, que no lo han aceptado, se den cuenta que Cristo les ama y que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Entonces dice, el joven ministraba vestido de un efod de lino y le hacía a su mamá túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa.
Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella le dio un hijo a Dios, se lo dedicó, y Dios le concedió. Ella era estéril, Dios le concedió más hijos. ¡Aleluya! Así que mujer que no puedes dar a luz, confía en tu Dios. Dios te puede bendecir. Puedes adoptar también, que es una bendición grandísima poder ser madre de esos niños que son abandonados por X o Y razón. Lo digo porque también en mi familia lo he visto, se ha hecho, y es una bendición grandotototota poder amar a otros niños que no tienen padre, ¿verdad? Por razones que a veces pasa, pues no vamos a venir a juzgar a nadie. Pero entonces otro ejemplo que te doy de adopción es que Cristo nos adoptó a nosotros, su único hijo Jesús, el Mesías, el Cristo. Y él dice que fuimos adoptados por medio de Cristo Jesús. Así que yo soy adoptada, pero soy hija. Y tú también eres hijo. No importa si adoptado, pero hoy Dios no nos ve diferente a su hijo y nos ama. Siempre nos amó, pero hoy que estamos en él, pues nos sigue amando, ¿verdad? Como hijo. Y somos coherederos con su propio hijo, único hijo que él tiene. Pero ahora son muchos los hijos de él, porque muchos estamos creyendo, porque él es bueno y para siempre son su misericordia. Así que eso de la adopción no es contra la palabra de Dios, más bien Dios lo afirma cuando somos adoptados por él. Entonces sigo el 21. Al 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo. Hablamos de los hijos de Elí. Ahora volvemos al asunto. Aquí Dios dice que hizo, a ver. Sí, y le dio hijos, dice, ahora el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Elí, el papá de esos muchachos bandidos, oía. Él oía, oiga bien. Dice lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Cuántos padres, siervos de Dios, están oyendo la bandidencia de sus hijos? Oyen y no les interesa. Siguen tratando bien a los hijos, no les llaman la atención con la palabra. Así Dios enseña ahora en el Nuevo Testamento que a los hijos hay que darles la palabra. De nada sirve que yo le dé un montón de palabreríos a mis hijos y no les meta ahí en medio de eso la palabra de Dios, porque entonces los hijos no van nunca a cambiar. Es la palabra la que tarde o temprano hará efecto en esos corazones de nuestros hijos rebeldes. Elí oía. Dice, oiga qué más. Oiga qué cosa más tremenda lo que ellos hacían. No solo lo que les leí hace un momento. Dice cómo hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos ahí hacían chanchadale, ahora ya no era cualquier cosa. Ahí también ellos se acostaban a tener relaciones sexuales con las mujeres. Usaban el lugar dedicado para Dios como casa de prostitución. Y muchos, oiga bien, están haciendo eso. Están ministrando, predican, toman de pasar a cantar alabanzas, de dirigir los cultos, pero están teniendo sexo fuera de matrimonio. Eso se está dando en muchos, por no decir en todas las congregaciones de Dios. Tristemente. Hermana, ¿y usted cómo lo sabe? Yo lo he vivido. Yo he sido testigo de esas cosas. Yo no solo me he congregado en un templo. Yo he andado en otro. Estuve en Guatemala y he podido ver cosas. Y en otras congregaciones que aunque no me congregue, uno tiene hermanos en Cristo y sale a luz las cosas porque algo pasa. El diablo nos ayuda a pecar, pero él mismo nos descubre. Eso pasa. Y es necesario dejar que Dios hable y que el hombre calle. Así es que yo sigo dejando que Dios hable. Gloria al Señor. Dios todo lo ve. Y le dijo Elí. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo, de este pueblo, vuestros malos procederes. Malos le llamó. No les dijo abominables procederes. O sea, está ahí buscando palabras suaves para los hijos. ¿Cuántos estamos así? Ahí sobándole el pecado a los hijos. Sobándole. Pero vea lo que le pasó a Elí. Tengamos temor de Dios. Y le dice, no, hijo mío, porque no es buena la fama que oigo.
Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Hacéis pecar al pueblo de Jehová? Seguro el pueblo decía, mira, estos están haciendo esto y esto, mira, estos están, hacéis pecar. O sea, el pueblo no estaba diciendo cosas de mentira, el que estaba pecando era él, como padre, permitiéndole a sus hijos semejantes pecados abominables, donde él, Dios lo tenía, ministrando como sacerdote de Dios. A veces así dicen, ay, es que la gente mucho murmura. La gente mucho aquí, es que cuando el pecado está, como dicen, descubierto, la gente cómo va a callar. La gente tiene que decir, si yo ando en pecado, la gente lo va a decir, los vecinos lo van a decir. Va a decir, esa hermana es una invivible, como me pasó ayer a mí, que tuve que irle a decir al vecino unas cosas. Pero yo le digo, prefiero decírselas que ir a la policía. Para gloria de Dios. No porque uno quiera pelear ni nada, sino que uno hay que evitar los conflictos. Y orar a Dios y hacer las cosas con la ayuda y el poder que Dios nos dio, amado. Somos bien bastante así, que no nos importa ir a hacer pleitos y agarrarnos y jalarnos del pelo con otra persona, porque no tenemos temor de Dios. Y el nombre de Dios será blasfemado así. Pero cuando las cosas son reales, no, el pueblo no tiene culpa de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy en pecado y usted anda diciéndole hermana tal, y se lo dice al pastor por decir algo, eso es la verdad, y bien que sería que me llamen públicamente en toda la congregación, porque yo soy un cuerpo con usted. Y si yo fallo, lo estoy haciendo a usted, le estoy haciendo daño espiritual, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Entonces le dice, si pecare el hombre, le dice él, el 25, contra el hombre, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había, oiga lo que Dios tiene que hacer, aunque no quiera, porque yo no creo que Dios, siendo amoroso, se complace en que a uno le pasen cosas malas. Jehová había resuelto hacerlos morir. Es que hay cosas que a Dios ya le, como decimos nosotros, le rebalsa. Como pasó cuando tuvo que mandar el diluvio. Eso ya era el colmo. Lo que estaba pasando. Aquí hay un calor sabroso. Espera un momento. Lo que pasaba antes del diluvio, Dios lo dice ahí en su palabra, vaya, lea Génesis. Y Dios tuvo que, ¿qué dijo él? Me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Qué es la palabra arrepentirse para Dios cuando no contradice la palabra? No. Dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De lo bueno que Dios ha dicho para ti y para mí, de eso él no se arrepiente. De lo que Dios sí se arrepiente es de permitirle al hombre una y otra vez, y a que el hombre no cambia nunca. Y más bien está haciéndole daño a los demás. Muchos hijos de Dios andamos haciéndole daño a niños pequeños, espirituales, dándoles mal testimonio. Y entonces ellos aprenden de nuestras mañas. ¿Por qué? Porque yo soy una, yo acepto a Cristo, y entonces yo pequeña, yo oía prédicas de un montón de gente, y el montón de gente mayor que yo, pastor, y un montón de cosas que yo oía en la radio, en la televisión y todo. Entonces porque uno corre con hambre de Dios y va aquí, va allá, y entonces uno empieza a ver cosas. Y pequeño, uno las hace también, porque dice, si él las hace, es porque así es. Es hasta que yo leo la palabra que me doy cuenta que está mal. ¿Cuántas doctrinas erradas de demonios hay por ahí metidas en las congregaciones? Que las tienen los hombres, los siervos de Dios, siervas de Dios, y las tienen allí como que fuera la palabra de Dios. Y lo que no es palabra de Dios es herejía. Eso no lo mandó Dios a hacerlo a nosotros. Como me cubro con la sangre de Cristo, eso no está en la Biblia. Nadie mandó, nunca un apóstol enseñó eso. Nosotros fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y es Cristo, es Dios quien nos limpia de nuestros pecados cuando usted y yo nos arrepentimos ante Él con todo el corazón. Humillados, dolidos de nuestros pecados. Entonces viene la sangre de Cristo y es derramada. Y nos limpia el Señor, pero no yo no soy, ¿quién soy yo para ir a agarrar la sangre del Señor y echársela a alguien que no se ha arrepentido, o echármela yo que sigo en pecado? Son herejías, son cosas de la palabra de Dios que ni siquiera aparecen pues en la palabra, pero son inventos de Satanás. ¿Para qué? Para que usted no ore, para que no ore por sus hijos. Entonces, hijito, que te vaya bien, y tal vez el muchacho anda fornicando, anda en droga. Yo no estoy criticándolos a nadie, solo estoy diciendo ejemplos. Yo oro y amo a toda esa gente y oraré hasta que Dios me lleve. Pero yo vengo y le digo, por dar un ejemplo, hijito, te cubro con la sangre de Cristo, que Dios te guarde, y el muchacho va a vender droga. Imagínese usted, va a matar, va a destruir a otros.
y yo cubriéndolo con la sangre de Cristo. Ahora yo hago una pregunta. ¿Dónde está la sangre de Cristo para que usted tenga derecho a agarrarle y echársela a su hijo que vende droga? O que es un violador, un asesino. Así es que esas son cosas que no están en la palabra. Yo por esa razón, ahora yo digo todos los errores en los que yo había caído doctrinales por no leer la palabra. Hay que leer la palabra, amado. Y la había leído, pero hay que leerla todos los días para entender, porque Dios nos va a hablar todos los días en su palabra. Nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es necesario crecer, pero no ser piedra de tropiezo. Ahora que yo tengo un poquito más de tamaño, ser piedra de tropiezo de un pequeño, enredándolo con estas cosas. Dios tiene, mira, Dios actuó aquí. Dios actuó. Dice que el Señor había resuelto, ahí a nadie lo podía cambiar. Dice, había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efob delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ellos ya tenían derecho a comer de las ofrendas, pero ellos tenían que ser violentos, ellos tenían que hacer, como la misma palabra de Dios, hacer pecar al pueblo, como dijo Elí, porque el pueblo empezó a murmurar y a esto y lo otro. Y le decían a Elí, oía Elí, pero Elí no hacía nada. No paró el asunto, solo habló y ellos siguieron haciendo sus pecados. Muchos están así o estamos así, dejando que los hijos hagan lo que quieran, dejando que aún los miembros de la congregación hagan lo que quieran, pero les damos premios, los premiamos. Ven, vas a dirigir. Ay, que tal vez cuando dirija se compone. No nos vamos a componer. Siervo de Dios, no me voy a componer yo si me pones a dirigir y a predicar. Más bien me voy a creer más sopilote. Y más bien peor, me voy a creer ya como el águila que anda volando arriba y me voy a creer más que usted mismo. ¿Por qué? Porque el orgullo lo tengo bien pegado por mi pecado. Pero si a mí me llaman la atención, si a mí me predican esta palabra y yo no hago caso, entonces me tienes que llamar y me tienes que decir, mira, andas pecando. Esto y esto yo lo sé porque me lo dijo persona que te ama, se llama fulano y fulano. ¿Estás pecando o no estás pecando? Yo te voy a decir sí o no. Con pruebas, me tienes que presentar pruebas y yo tengo que dejar de estar haciendo como que ando bien, andando mal. Porque también Dios te va a demandar a ti, siervo de Dios, que estás en esa congregación, permitiendo el pecado, sabiendo de que puedo cantar bonito y me pones a dirigir solo porque canto bonito, pero yo soy una adúltera, una fornicaria, una mentirosa y qué sé yo cuántos pecados que podemos practicar los hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios. ¿Estás escuchando que no has aceptado a Cristo? Los hijos de Dios pecamos. Pero esta palabra es para que nos arrepintamos, hijos de Dios, y usted también que no ha aceptado a Cristo, porque también no te vas a salvar si no te arrepientes. Este asunto es personal con Dios. No es para que el hombre mire. Si yo tengo temor de Dios, es delante de Él donde sea que ande. Porque yo sé que a Dios no lo voy a engañar. Nadie engaña a Dios. Le dice, porque habéis hollado mis sacrificios. Pisoteado, eso significa hollado. Habéis arrastrado lo que es mío, así le digo el Señor a través de este siervo a Elí, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, le dice el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Bendito sea el Señor para siempre. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y despreciaré. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice aquí la palabra de Dios. Vaya y lea. A los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuánto hemos despreciado a Dios por... Ay, no, yo no estoy haciendo malo, yo amo a mi hijo, a mi hija. Lo despreciamos a Dios cuando honramos a un hijo que anda mal. No le detenemos en el pecado, no le damos la palabra, no ayunamos, no oramos. Nos vale que meta prostitutas a nuestras propias casas. Ay, es que es él y yo soy yo. Estoy permitiendo bajo mi techo pecado.
Y Dios me lo va a demandar a mí como madre o como padre. Por tanto, Jehová, eso ya lo había leído. Vámonos al 31. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa. Mire todo lo que Dios le está diciendo que les iba a venir. Verás tu casa humillada. Qué triste es tener una casa humillada. Solo desastres hay en casas así, de casas hijos de Dios. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, sigo leyendo, el 33. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tu ojo y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos. Hasta que me duele el corazón cuando digo esto. Pienso en mis hijos. Piensa en sus hijos. ¿Usted cree que a Dios no le duele tener que ejecutar estas cosas en nuestras vidas? Y eso se ha visto, yo lo he visto. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aleluya. Ese ungido se llama Jesucristo. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice en hebreo, vaya y lea. Ahora a él tenemos que ir. No es un hombre. Sí hay ministros, hay siervos de Dios en las congregaciones que ellos dirigen las congregaciones. Pero nuestro clamor, nuestro ruego y todas nuestras ofrendas, todo lo que queramos darle, vamos ante él. Él es el sacerdote para siempre que Dios nos ha dado, aleluya. Yo no sé a cuánto Dios nos ha hablado, a mí me ha hablado y me sigue hablando el Señor en su palabra. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un poco de pan. Así me humillo yo ante mi Dios y le ruego. Le ruego y le rogaré a Él. Pidámosle perdón por nuestros pecados, por estar permitiendo pecados a nuestros hijos, que son hijos de Dios y ya se bautizaron y todo, pero hacen lo que quieren. Y tenemos la palabra santa, que es lámpara. Siempre lo digo yo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara no es para apagarla, la lámpara tiene que estar encendida día y noche en nuestros corazones, leyéndola, guardándola, atesorándola, dándosela a los hijos, dándosela a los nietos, dándosela a toda la gente, porque hoy dice la palabra de Dios que somos luz y sal de esta tierra. No solo de la casa donde estamos, principalmente de la casa. Pero también somos luz allá afuera. Por esa razón muchas veces somos los metidos, los sobrados. Pero Dios sabe que cuando Dios nos da una palabra para darla, la damos. Y aunque nos tiren piedra como los discípulos del Señor que los apedreaban, les cortaban la cabeza, los mataron. Así también en este tiempo somos vituperados, somos humillados, sos cristiana. Y para todos nos sacan que somos cristianos para hacernos daño. Pero no importa, amado hijo de Dios que está sirviendo a tu Señor de todo corazón. Sigue adelante. Aunque te digan religioso, ve la vieja religiosa, no le gusta esto, ella es una aburrida, es una amargada, nada que ver. Yo soy una mujer que cuando yo estoy adorando a Dios y hay alabanza, yo hasta bailo, hasta me muevo. Si fuera una religiosa me quedara así y dijera, uy, ¿esa por qué se mueve? No, adoro a Dios como Él dice en espíritu y en verdad. Yo me gozo, porque en la presencia de Dios, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Así es que si esta palabra duele, si esta palabra crees que te la estoy dando por ti o por ti o por ti o por ti, no la estoy dando por nadie, porque Dios me la puso y la tuve que dar. Créame que la pienso una y otra vez y empiezo, pero yo digo, Dios mío, al final es a usted que yo le voy a temer. Así es que a Dios sea toda la gloria por esta palabra, que Dios Todopoderoso me lo bendiga, me los guarde y nos vemos allá en la patria celestial. A todos los hijos de Dios y aquellos que no han aceptado a Cristo, dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo Jesús, porque la salvación es Cristo, no es el ídolo, no es San Pedro, ni San Pablo, ni el pastor, ni el apóstol, ni el papa, es Cristo. Si estás en Cristo, eres de Él y nadie te podrá arrebatar de su mano. Así que perseverando hasta el final, ¡aleluya!